Bueno, Dios me los siga bendiciendo a todos. También el tercer tema, pues, ¿quién es Jesús? Muy similar al anterior, pues es el mismo ser. Quiero leer en Colosenses, a ver, tengo por aquí creo, sí, Colosenses 1, 15, 16 y 17. Colosenses 15 dice, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué ahí dice que es el primero de toda creación? ¿Por qué dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él? Miren, cuando Dios ideó, porque Dios es el arquitecto, ideó hacer el universo, hacer la creación, hacer todo lo que existe y vemos hoy en día, y también lo que no vemos. Cuando Él ideó eso, lo primero que Él se ideó en su mente fue su propio cuerpo como un ser humano. Porque como dije antes, Dios es invisible. Dios es un espíritu, Dios es el Espíritu Santo, el que llena todo el universo. Entonces, Él se proveyó un cuerpo como un ser humano, fue lo primero. Entonces, sobre ese cuerpo que Él se proveyó, Él creó todas las cosas por Él y para Él, porque es el mismo que está creando. Eso es como el arquitecto, porque Dios es el arquitecto de todo, el arquitecto del universo, del mundo y de todo lo que existe. Como el arquitecto que uno le dice, bueno, hágame los planos de una casa. Entonces él toma el lápiz, toma el papel, la cartulina, donde vaya a trabajar, hace el plano, se lo presenta a la persona que lo mandó a hacer y le dice, bueno, aquí queda el baño, aquí queda el aposento principal o la suite, aquí va a quedar tal cosa, aquí va a quedar otra. No es que ya eso esté hecho, no, pero en el pensamiento del arquitecto ya está hecho, ya él lo vio, ya sabe cómo va a quedar. Así fue la creación de Dios. Si ustedes observan Génesis, que es donde está la creación, hay 3 creaciones. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó los grandes animales o los grandes monstruos marinos y Dios creó al hombre. 3 creaciones. Todo lo otro dice que es y Dios hizo. Hacer no es lo mismo que crear. Crear es algo de donde no hay nada. Hacer es hacer algo con lo que ya existe. Yo no puedo crear una sopa. Yo hago una sopa con las cosas que ya tengo. Entonces, cuando Dios hizo la creación, todo lo hizo para ese cuerpo, ese Jesús. ¿Qué referencias bíblicas apoyan lo que yo les digo? Tenemos Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero el cordero no fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fue inmolado 4000 años después. También tenemos Primera de Pedro 1, 19 y 20. Hablando de Jesucristo, dice que fuimos limpios con la sangre del Cordero que ya había sido destinado para el sacrificio por los pecados. Y tenemos otras escrituras como Efesios 1:4, que también hablando de la iglesia dice que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. La iglesia tampoco había nacido antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesucristo es
el primero en la creación según el pensamiento de Dios, aunque existió en la tierra 4000 años después. Jesucristo tiene 3 primogenituras. Fue el primer creado, el primer engendrado y también el primero que resucitó de entre los muertos, como dice ahí en la Escritura, si seguimos leyendo, dice, para que en todas las cosas tenga la preeminencia. Él es el primero en todo. Entonces, ahí mismo lo pueden leer el versículo siguiente, el 18. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es la manifestación de Dios como un ser humano. Dios no podía hacer la redención, no podía hacer el sacrificio, pues Él es espíritu, Él se proveyó un cuerpo. El Espíritu Santo entró en una jovencita virgen y engendró en ese vientre un ser humano. Por el lado de María, Jesucristo era humano. Por el lado del Padre, Él tenía la naturaleza divina. Por eso Jesucristo es Dios manifestado como un ser humano. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, los Evangelios, Jesucristo no necesitaba decirle por ejemplo, al muerto, Padre, resucítalo, como si le tocó a Pedro, le tocó a los que resucitaron muertos o los que hicieron milagros, pedir la intervención divina. Jesucristo no. Jesucristo le decía, a ti te digo, levántate. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No necesitaba que nadie le dijera nada de lo que estaban pensando, porque cavilaban en sus corazones. Este es un blasfemo, ¿cómo puede perdonar pecados? ¿Por qué conocía el pensamiento? Porque Él estaba dentro de todos ellos, porque Él trasciende todos los seres humanos. Hablando con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, versículo 13 dice, hablando de Él mismo, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero Él estaba hablando con Nicodemo y estaba en todo el cielo, porque Él es Dios. Entonces, Jesucristo es la manifestación de Dios como un ser humano, vuelvo y repito. Hay unas promesas en el Antiguo Testamento específicamente, o más que nosotros, los otros profetas también lo dijeron, pero el que más habló de la venida del Mesías fue Isaías. Isaías, por ejemplo, Isaías 45, 23, Isaías 35, 4, Isaías 52, 6, Isaías 9, 6, 7, 14. Todos son promesas de que Dios, por ejemplo, Isaías 35, 4 dice, decía a los de corazón opacado, no temáis, tomen valor, porque Dios mismo vendrá y os salvará. No va a enviar a otro. Él no le va a decir al Hijo, porque en el cielo no hay Hijo eterno, eso es una tontería. Si en el cielo hay un hijo eterno, allá tiene que haber una mamá, porque un hijo es lo que nace de una mamá. Entonces, eso no existe, un hijo eterno no existe. Hijo es el cuerpo que Dios se proveyó para hacer la redención, para terminar con el pecado, para darnos la salvación, para hacer la amistad con el ser humano. A ese cuerpo Dios lo llamó hijo. Pero la función de hijo terminará el día que Dios termine con el pecado al final del milenio. Vendrá una nueva creación y terminará la función de hijo. Entonces, en el Nuevo Testamento dice, podemos ver también que hablan abiertamente de que Jesucristo es Dios. Ustedes pueden leer Juan 1:1, por ejemplo, 14:6 al 10, Romanos 5:9. Primera de Timoteo 3:16, que es muy conocido.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces ahí nos dice abiertamente que Jesucristo es Dios. Romanos 9:5 dice, y de los cuales son los profetas, de los cuales nació Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y así sucesivamente. Timoteo 2:13, aguardando la bienaventurada venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan 5:20. Primera de Juan 5:20, no el Evangelio, sino la carta. Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También está segunda de Pedro 1:1, también dice que Jesucristo es Dios. Entonces hay muchas referencias bíblicas. Ustedes pueden leer, por ejemplo, o voy a leerles Colosenses 2. Voy a leerles Colosenses 2, 8 al 10 dice, mirad que nadie os engañe, ojo con esta lectura, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner a inventar que Dios está dividido en tres? Si Dios mismo nos ha revelado su nombre, porque esto es una revelación, se me olvidaba decirles. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al Hijo conoce nadie sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, esto es una exclusividad del Señor Jesucristo. Conoce los corazones, sabe quién y quién no quiere amarle y seguirle, entonces Él se revela a esa persona. Todo ser humano que busque a Dios de corazón, Dios lo atiende, Dios le revela y Dios lo ayuda. Entonces, el Señor Jesucristo es la manifestación de Dios como un ser humano. Bueno, hasta allí con este video. Seguiremos en el próximo. Dios me los bendiga.